de la libertad que Dios nos ha regalado en aquella cruz. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh Dios, anunciaremos tu amor y tu verdad. Qué bueno poderles saludar, amados hermanos, por medio de esta tecnología que nos permite comunicarnos. Les extraño mucho. Muy pronto ya estaremos juntos, ahí alabando a nuestro Señor. Damos inicio a este primer bloque de oración y para ello quiero compartirles la palabra de Dios, que es nuestra guía en el Evangelio de Juan 13, 34 y 35 dice lo siguiente.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y de eso se tratan nuestros motivos de oración, demostrar nuestro amor los unos por los otros. Y vamos a orar, hermanos. El primer punto es orar porque el Señor, el gobierno, ¿no?, y las autoridades nos otorguen el permiso que se requiere para realizar programas por Navidad en Canteras, Copacabana y San Jorge en Camaná, por el equipo de hermanos que van a llevar a cabo este programa, que van a desarrollarlos. El siguiente motivo de oración es porque la Iglesia muestre ese amor de unos por los otros, ¿no?, que muestre un corazón generoso para donar los regalos en Navidad a los niños de Canteras, Copacabana y San Jorge. El siguiente motivo es de gratitud a Dios por el cuidado de nuestros hermanos adultos mayores, y roguemos al Señor que les dé paciencia y mucho amor a las personas que los cuidan. El siguiente y último motivo es por nuestros siguientes hermanos: Hugo y Dorita Juárez, Vicente y Julia Zárate, Eustaquio y Ana Bautista, Olindo Oviedo, Patricia Ojeda, Catalina Roque, Jesús Aguilar, Dionisia, Consuelito Fernández, Paula Soria, Rosa Eguiluz, Félix Soto, Jaime Medina Perochena. Oremos, hermanos, pongámonos de acuerdo y oremos a nuestro Señor.
Padre, te damos gracias. Gracias por ser tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Podemos decir que gracias a ti estamos aquí todavía, orando y obrando y haciendo la misión que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros. Bendito seas, mi Señor. Ponemos a tus pies cada pedido de este bloque de oración para que tú los bendigas. Esperamos tus respuestas, mi Señor, según tu voluntad. Gracias, Padre, por escucharnos. Muy buenas noches, amada Iglesia y amigos que nos acompañan en este tiempo. Estamos entrando al segundo bloque de oración. En este tiempo vamos a estar orando por sanidad. Pero antes, acompáñennos a leer esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a estar orando porque Dios detenga la tercera ola con la variante Delta, la que ya está afectando a muchas personas a nivel nacional. Vamos a orar también porque el gobierno se prepare con los diferentes centros médicos para poder enfrentar la tercera ola a nivel nacional. También oremos porque todo cristiano que esté pasando por momentos de enfermedad sea de testimonio entre los otros enfermos que están hospitalizados. Y finalmente vamos a estar orando por la sanidad de nuestros hermanos Pati Portillo, Flor Charaja, Walter Delgado, Caris Canales, Lucio y Doris Martínez, Rocío Rojas, Delber Bernal, Olger Talavera, Ivette Sea de Portugal, Lucía Aro, Carmen Oliver. Oremos, por favor.
Amado Señor, queremos darte gracias en este tiempo, porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias difíciles que hemos estado atravesando, por las diversas enfermedades que nos aquejan, tú has sido fiel, Señor. Y queremos rogarte, por favor, que tu voluntad sea cumplida en cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están luchando con las diferentes enfermedades que puedan tener. Ayúdale, Señor, a recordar que su confianza tiene que estar puesta en ti, Señor. Y, Señor, de verdad queremos darte gracias por ello, porque muchas veces estas enfermedades nos acercan mucho más a ti. En el nombre de Jesús oramos así, Señor, confiando en que estás obrando tu perfecta voluntad. Amén, Señor. Amén. Ahora continuemos alabando al Señor. Y venimos al Señor tal como somos. Entreguemos nuestras vidas al Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Dile al Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor,
ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame, dile al Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Buenas noches, pastores, buenas noches, hermanos, buenas noches con todos. Continuando con el tercer bloque de oraciones, antes de iniciar las oraciones, los invito a abrir la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora los invito a orar por 4 motivos por nuestro país. Primero, por la paz en nuestro país, en medio de anteviolencia y corrupción. Dios sea interviniendo con su justicia divina. Segundo, oremos porque Dios devele toda corrupción en las altas esferas políticas de nuestro país. Tercero, por una estabilidad económica y que éstas no afecten a las familias con menores recursos económicos. Cuarto, sigamos orando por nuestro gobierno regional. Dios ponga orden y justicia. Los invito a orar.
Dios Padre amado, bendito seas mi Señor. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso. Gracias te doy, mi Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida que nos das. Señor mío, cómo no darte gracias por todo lo que recibimos de ti, mi Señor. Bendito seas, mi Señor. Cuida nuestros corazones, nuestra mente. Danos sabiduría, Padre amado. En tu sagrado nombre, Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Continuamos con el cuarto bloque de oración. Permítame leer el pasaje de Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A continuación estaremos orando por los motivos de vida de iglesia. Oremos por la cumbre global Arequipa del 4 de diciembre, que sea de bendición y edificación para la iglesia. Por el especial evangelístico, la esperanza de la Navidad, por las voces, músicos y la iglesia impacte a la sociedad invitando a sus amigos y familiares. Por el especial navideño preparado por el Ministerio de la Niñez, la historia de la Navidad, que los niños se involucren invitando a otros niños. Por la pronta reapertura de las iglesias de Camaná y Goyeneche y así empezar los cursos presenciales. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. A pesar de la distancia, Señor, toda la iglesia unida, con un mismo corazón, un mismo espíritu. Con unidad, Señor, te presentamos estos motivos de oración para que tú puedas, Señor, hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a no ser oidores tan solamente, sino también hacedores. Te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú la utilices para la extensión de tu evangelio y poder, Señor, glorificar y enaltecer tu nombre cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio con denuedo, con valentía, Señor, con temor y temblor, sabiendo que tú vendrás pronto por tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos así, Padre. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. En esta hora, una vez más, continuamos con nuestro culto de oración. Y vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos en el tema que hoy día vamos a estar compartiendo, cuyo título es Compartiendo la decisión apostólica, basada en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 22 al 34. Vamos a orar. Padre bueno, oramos para que nos des lucidez, claridad por tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra y aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dar lectura al texto Hechos en el capítulo 15, en el verso 22 al 34, dice así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que estaban entre los gentiles, que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud, por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponernos ninguna otra carga más que las que sean necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de los cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían sido enviados. Mas Silas le pareció bien quedarse allí. Ahora, cuando miramos el texto nos vamos a dar cuenta que sí, ubicándonos en el contexto, había habido una problemática en la iglesia de Antioquía, porque Pablo y Bernabé, en este caso que estaban ministrando en ese lugar, ellos van a Jerusalén llevando esa problemática. ¿Cuál era la problemática? Que los judíos judaizantes querían añadir a la salvación que es en Cristo Jesús las obras de la ley. Es decir, le decían, si ustedes no cumplen la ley y los ritos especificados en la misma, ustedes no podrán ser salvos. Esto preocupó en gran manera a los discípulos que eran gentiles, la mayoría de ellos, y que ellos no sabían ahora qué hacer. Era un dilema, era un conflicto, era un problema. Entonces ellos fueron a Jerusalén, donde estaba la iglesia, estaban los apóstoles, para poder pedir de ellos consejo, sabiduría y saber cómo afrontar esta problemática. Ahora,
Resolver los conflictos doctrinales o resolviendo los conflictos doctrinales sería nuestro primer punto que podríamos enfatizar frente al estudio del texto. La decisión apostólica para resolver los conflictos doctrinales fue unánime. Después de deliberar ellos, ¿no?, y solucionar el problema, llegaron a una conclusión como liderazgo, como apóstoles. Es decir, sale una decisión apostólica. Es verdad, habrán dicho ellos, que se tiene que añadir a la salvación en Cristo la ley para ser salvos. Por supuesto que no. Entonces ellos, de una manera clara, Pedro habla, Santiago también habla y dice, no es necesario guardar la ley porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y aquel que pone su fe en Cristo realmente podrá ser salvo. Entonces tenemos que entender que ellos hacen una apologética de la doctrina de la fe en Jesucristo, confirmando que la salvación es por la gracia de Dios y que Dios no hace acepción de personas entre judíos o entre gentiles. Es decir, para Dios todos somos iguales y la salvación se recibe por la fe. No tienes que añadirle ningún rito de la ley, ya que la ley tenía como objetivo señalar que el hombre es pecador y que necesitaba un salvador. La ley muestra que el ser humano necesita un salvador, tanto para los judíos como también para los gentiles. Ahora, la decisión a la que llegaron los apóstoles era bajo la guía del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estaba muy sumida o tenía muy en cuenta la dirección del Espíritu Santo. Eso me llamó mucho la atención. Posteriormente vamos a ver algo al respecto. Ahora, algunas aplicaciones con respecto a la solución de este problema. Entendemos que la iglesia está atacada por falsas enseñanzas, como lo vemos en el texto. Estos judaizantes querían que los cristianos puedan adoptar costumbres para ser salvos. Y la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. La fe en la obra del Señor Jesucristo y la gracia de Dios es gratuita. Ahora entendemos de que hay que dar soluciones rápidas a este tipo de problemas doctrinales porque causan confusión en la iglesia. Ese tipo de problemas doctrinales pueden dividir la iglesia y este tipo de problemas doctrinales pueden causar herejías en la iglesia. Por lo tanto, hicieron bien Pablo y Bernabé en ir rápidamente a los apóstoles y ver una solución inmediata. Ahora, los ancianos y creyentes maduros en la fe deben afrontar los conflictos que nacen, por así dicho, en la iglesia o que son atacados, ¿verdad? Somos los pastores, son aquellos que estamos en liderazgo, los que tenemos que observar las dificultades doctrinales que pueden estar naciendo o que vienen a atacar a la iglesia del Señor y la doctrina del Señor y poder dar soluciones rápidas, poder pronunciarnos frente a estos atentados. Hermanos amados, estamos hoy en día frente al internet, las redes sociales, y nos vienen todo tipo de doctrinas raras que de alguna manera nosotros tenemos que saber lidiar y saber cómo enfrentar estas cosas. Ahora, nos vamos a ver otro punto más en el texto que podemos ver aquí. También podemos ver tres cosas puntuales. Yo he puesto los acuerdos, he puesto la carta, ¿no?, a los enviados y también la carta. Ahora, en los acuerdos, los apóstoles, juntamente con los ancianos y la iglesia en Jerusalén, donde estaba también Bernabé y Saulo y Pablo, estaban todos en plena discusión. Dice el versículo 22 del capítulo 15, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que la iglesia, dice, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé y con Pablo. Y dice, y eligieron a Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Qué importante. Ellos deciden, vamos a enviar una comisión, es decir, vamos a enviar a Pablo, vamos a enviar a Bernabé, pero también a Silas y a Judas, que son varones muy principales en el liderazgo de la iglesia, para que vayan y puedan, en este caso, llevar la comisión que les estamos dando. La decisión, cuando observamos el texto, la decisión no fue unilateral. Es decir, no fue un hombre que dijo, o Pedro, ¿no?, como algunos dicen que su palabra, el primer papa su palabra es infalible. No.
Aquí la decisión frente a la resolución de este tipo de problemas fue unánime, fue de los apóstoles, no fue solamente de Pedro, habló Santiago y hablaron los demás y llegaron a una solución. Ahora, los apóstoles y la iglesia de Jerusalén deciden enviar a estos dos líderes principales, Judas Barsabás, que tenía por sobrenombre, y Silas, para que acompañen a Pablo y a Bernabé para reforzar la veracidad de los acuerdos en los que ellos habían quedado y la respuesta que en este caso los apóstoles están dando a la problemática que se estaba dando en la iglesia de Antioquía. Es decir, da una solución concreta y entonces envían no solamente a Pablo y Bernabé, sino también envían un respaldo con ello. Ahora, interesante porque cuando miramos el texto, uno va a sacar a la luz y aplicamos que la operatividad del Espíritu Santo, ¿no? La enseñanza allí era necesaria en la resolución de conflictos y en la guía de la iglesia del Señor. El Espíritu de Dios ha jugado, es decir, un papel muy importante y determinante dentro de la guía de la iglesia y dentro de la doctrina del Señor. Por eso hacemos bien en pedir la dirección del Espíritu para resolver los diferentes conflictos que pueden existir o dudas que puedan salir en este sentido o la dirección que debiéramos tomar. La autoridad del grupo apostólico fue necesaria y respaldada por la iglesia. No fue Pedro, una vez más le digo, en manera singular que él no determina las cosas. Ojo, es peligroso cuando un solo hombre determina todas las decisiones en una congregación. Dios elige al liderazgo, cada uno en su lugar, para que en conjunto, juntos todos podamos tomar decisiones bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y eso le guarda a usted y me guarda a mí como pastores también en ese sentido. Ahora, lo segundo que encontramos que lo que envía, no solamente envía a la comisión, sino también envía una carta con los acuerdos apostólicos. La carta, el contenido de la carta era explícito, destaca lo importante que es esto. Es decir, que no debemos añadir a la salvación que es en Cristo Jesús ninguna obra, ningún rito, ni algo más para poder ser salvos. La salvación por la fe en Jesucristo es por gracia, dice la Escritura. Porque dice el Señor en Hechos 15, 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las que son necesarias. Es decir, hay una conducta que se debe de tener cuando uno ha conocido a Cristo, cuando el Señor nos ha alcanzado por la gracia de Dios. Sin embargo, los judaizantes querían que los cristianos puedan guardar todos los ritos de la ley de Moisés, esto es, para ser salvos. ¿Será así? Y llegaron a Antioquía trayendo esta doctrina. Ellos venían desde Jerusalén, pero estaban contradiciendo con esta doctrina la enseñanza de la salvación por la gracia. Con su actitud regionalista, legalista, basada en las obras y en la ley de Moisés, que ni ellos mismos podían cumplir, y lo dan como mandato establecido. Es decir, no solamente es la fe en Cristo, sino también tienen que cumplir con los ritos de la ley. Ahora, el cristianismo tiene como base fundamental: nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley en nuestro favor. Es decir, en este sentido, no hay nada más que añadir a la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo, consumado es, cuando hizo la obra en la cruz, dando su vida en rescate por muchos. Ahora, entendamos también que ellos hacen saber en esta carta, los apóstoles hacen saber a la iglesia que ellos no son los que enviaron a este grupo de judaizantes. Le dan la aclaración, vale la aclaración. Dice, este grupo de judaizantes fueron por iniciativa propia, mas no por decisión apostólica, ni fueron enviados por la iglesia.
Dice el versículo 24 del capítulo 15, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros y a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Jamás habían sido enviados ellos. Sin embargo, ya la doctrina de ellos está siendo aplicada y quería que los cristianos sean aquellos que participen de esto, apartándolos de la fe genuina y salvadora en este sentido. Ahora, la decisión apostólica defendía la salvación por gracia y excluía el añadido de obras o cumplimiento de la ley para ser salvos. Solamente, dicen ellos, deberían de tener en cuenta aquellos gentiles que creen en Jesucristo, ya no el cumplimiento de la ley, sino el cuidado y el fruto de esa fe en Cristo, que obviamente nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y le dicen 3 cosas y 3 recomendaciones le da aquí en los apóstoles a la iglesia del Señor, a los gentiles que habían creído en Jesucristo y que ahora estaban andando en la senda del Señor. 3 cosas le va a decir. La primera dice, absteneos de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Esta parte la he extraído de la Nueva Traducción Viviente. Dice, abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Es decir, cuídense de la contaminación espiritual. 1 Corintios va a hablar al respecto, capítulo 10, versículo 19 al 22, que hay una unión indirecta cuando los creyentes participaban de aquellos alimentos y aquellas cosas que habían sido ofrecidos a los ídolos. Porque un ídolo, si en verdad, dice Pablo, nada es. Sin embargo, cuando una persona sacrifica a los ídolos, hace obra para los ídolos o sirve a los ídolos, está indirectamente vinculado con demonios, porque lo que está detrás de los ídolos son los demonios. Entonces, Pablo dice, hay que abstenerse de estas cosas. Silas va a decir lo mismo. En este caso, también Judas dice lo mismo. Y Bernabé dice lo mismo. Y la carta dice lo mismo. Entonces, deberían de tener en cuenta que ellos debían cuidarse de la contaminación espiritual, porque podían poner ataduras en su fe y en su vida en Cristo. Es decir, líbrense de eso. Ahora, abstenerse de consumir carne o sangre de animales estrangulados. La contaminación física, debían guardarse de la contaminación física. En el Antiguo Testamento, algunas prohibiciones tenían como propósito medidas sanitarias para cuidar al pueblo de Dios y no pueda enfermarse en este sentido. Pero también estaban estas especificaciones en cuanto al cuidado de cosas que no deberían de comer. También tenían que ver para hacer diferencia con las costumbres paganas. Por ejemplo, los paganos utilizaban la sangre y tomaban la sangre creyendo que eso les daba fuerzas, les purificaba o cosas por el estilo. Ahora, obviamente tenían que hacer mucha diferencia al respecto. Y en tercer lugar, también le dice que se abstengan de la inmoralidad sexual, es decir, contaminación moral. Entonces, la primera era contaminación espiritual, la segunda era contaminación física y la tercera contaminación moral. La pureza sexual está de acorde al carácter de Dios, con su santidad, con su justicia, con el carácter santo y puro de parte del Señor para con su pueblo. Porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. El uso correcto del sexo es decir, el tener relaciones sexuales es bendecido por Dios cuando se da dentro del marco del matrimonio. Eso Dios lo bendice porque también honra a Dios. Y Dios es muy puntual en señalarlo. Por lo tanto, deberían de tener en cuenta estas cosas y estar enmarcados
dentro del matrimonio para hacer uso de esto. Ahora, esto tiene que ver con la moral. La iglesia es la reserva moral en este mundo y somos nosotros los que como hijos de Dios damos testimonio palpable de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y puede hacer también en las personas. Ahora, algo más. Nos damos cuenta que lo último, al darles todas estas especificaciones que eran tan sencillas a la vez y tan simplificadas de parte de los apóstoles, ellos se alegran, dice, había alegría y avance de la obra en este sentido. Miren lo que dice el versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los acuerdos leídos a la congregación trajeron alegría y regocijo. Es decir, un problema solucionado trajo paz en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes. Las confusiones se esfumaron y ahora sabían que su salvación es por la fe, estaban confirmados y que no necesitaban guardar todos los ritos de la ley para ser salvos. Ahora, como a manera de conclusión, siempre se ha querido añadir a la salvación por gracia y negar la completa obra salvadora del Señor Jesucristo, que en la cruz dijo, consumado es. Y eso siempre se va a dar. Ahora, en la Reforma Protestante, los reformadores redescubrieron la enseñanza de la salvación por la gracia de Dios y esto revolucionó a la iglesia y el mundo de aquel entonces. Luego de haber sufrido un tiempo de oscuridad y oscurantismo basados en las buenas obras, indulgencias y otras cosas más, habiéndose salido de la doctrina pura de la salvación en Cristo. Hoy en día también los creyentes necesitan hacer algo para sentirse a gusto, muchas veces equivocadamente, es decir, hacer algunas cosas y para poder sentirse bien, tener salvación. Y eso no es correcto, hermanos. Nuestra salvación está basada en la obra perfecta del Señor Jesucristo. También mencionar que para el cristiano toda obra que hagamos es el fruto de personas como nosotros que hemos sido alcanzados por la salvación de Dios. Mas como ese fruto, mas no para salvarnos, porque ya somos salvos y como salvos damos fruto. Las buenas obras sin la fe verdadera en Jesucristo puede convertirse en un calmaconciencia que confunde a las personas y les impide llegar a Cristo el Señor. Tengamos mucho cuidado en este sentido. Entonces, hermanos, nos damos cuenta aquí que de verdad este texto es tan claro y tan preciso, cómo los apóstoles resuelven un problema y a la vez son los apóstoles quienes comparten la decisión que se toman en unanimidad y que la iglesia ahora tenía que asumir. Que el Señor nos ayude a poder resolver las dificultades bajo la guía suya, la guía del Espíritu Santo y en unanimidad como el Señor quiere, para hacer frente a las diferentes doctrinas que pueden atentar contra la salvación que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos este bonito tiempo de meditar en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a vivir en la libertad de la salvación en Cristo. Señor, esa salvación que viene de ti. No tenemos que hacer más cosas para ser salvos. Somos salvos por la fe. Pero más esto trae fruto, que son, Señor, las obras, sí, como fruto de esa salvación. Señor, te bendecimos. Que esta palabra sea aplicada a cada uno de nosotros, a mi vida y a la vida de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hola iglesia, estos son los anuncios de la semana. Comparte en Navidad. No te pierdas la oportunidad de poder apoyar a los niños que están en San Jorge, Canteras, Copacabana. Si deseas apoyar y donar, puedes comunicarte al número que aparecerá en pantalla. Cumbre Global Arequipa. Recuerda que estás invitado. Si eres miembro de la iglesia y estás inscrito, este sábado 4 de diciembre a las 7 de la noche se estarán dando 2 temas: el liderazgo a través del declive y el corazón por encima de la cabeza. ¡Conéctate! Santa Cena. Este domingo 5 de diciembre, vía Facebook Live y YouTube, podremos estar participando de este especial momento, así que preparemos nuestros corazones. Y para los más pequeñitos de la casa,
Alianza Kids presenta La Historia de la Navidad, que será este domingo 19 de diciembre a las 6 de la tarde. Conéctate, será vía Facebook y YouTube. La Esperanza de la Navidad, este 23 y 24 de diciembre, vía Facebook y YouTube. Conéctate. Y estos fueron los anuncios de la semana. Que tengan una linda semana y que Dios los bendiga. Vamos a acabar como empezamos, alabándole a Jesús, recordando que solo Él merece la alabanza, honor, poder y gloria. Solamente tú, Jesucristo. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Jesucristo mi Rey y Señor.